Hay misterios de América que han sido borrados por la barbarie de la conquista y la colonización. Historias místicas de personas sagradas llegadas del cielo, con la sabiduría, con el poder y la evolución de otros mundos. Gente superior que intervino en la creación de las antiguas lenguas sagradas, que conservan el recuerdo de los asesores estelares de América ancestral. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Existe un pasado remoto, un pasado místico, aquí en América, de personas sagradas, memorias que por lo menos quedaron de ese pasado ancestral. Unas presencias importantísimas, lindísimas, que recuerdan a su vez tres aspectos. Uno, un aspecto sagrado. Otro, un aspecto simbólico o muy conceptual. Y el tercero, definitivamente, la asesoría o los visitantes importantes de otros espacios. Seres con una apariencia distinta. Seres con un poder inconcebible, seres mágicos, seres superiores, inclusive en su inconmensurable bondad, como de otro mundo, rodeados de muchísimo misterio. Hoy vamos a examinar a los asesores estelares de América ancestral. De lo primero que hay que hablar es de la tragedia en América, de toda esa conquista y de toda esa colonia. Trágico, tenía que ocurrir así, pero es trágico. Y tiene cuatro componentes importantes. Por un lado, el sincretismo. Esas mezclas intencionales donde se reemplazaba una cosa por la otra. Eso es lo primero que tenemos que mencionar. Lo segundo son las prohibiciones, donde existen edictos, existen las órdenes de las prohibiciones que hubo con respecto a la cultura, con respecto al idioma, con respecto a toda esa tradición que existía en toda América. Otro punto, las modificaciones de la historia. Modificaciones en tiempo, modificaciones en símbolos, modificaciones de todo tipo, con cosas ajenas, totalmente ajenas a esa tradición, a ese conocimiento, a esa memoria de nuestros pueblos. Y una que ha ocurrido, y no solamente en América, es esa eliminación sistemática. Eliminar, borrar, 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 durante años y años y años, y borrar la cultura, borrar la memoria, borrar el idioma, borrar absolutamente todo, pero de una manera sistemática, con disciplina, con ahínco. ¿Qué pasa? Que todo ese tema nuestro, que le decimos indígena, ya no es una historia sagrada. Se convirtió en un mito, desafortunadamente. Y esto pasó con todo, y principalmente con los temas estratégicos.
Estamos hablando del origen, estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando del conocimiento. Todo eso se perdió. Miren, yo de lo que les voy a hablar hoy es porque existen esos datos y casi que tengo que hablar de ellos como pequeñas infidencias de muchas personas, porque lo que se conoce no alcanza a un 1%. Y comencemos mencionando unas presencias muy queridas. Por ejemplo, hablemos de Bochica en esa Colombia vieja, en esa Colombia antigua. Tenemos que mencionar a Huiracocha, en el Perú, a Cuculcán o a Quetzalcóatl en México. Seres impresionantes, y todos ellos precisamente íntimamente relacionados con eso sagrado, con eso simbólico, conceptual y con esas visitas de otros espacios. Por ejemplo, esa historia de Bochica es una historia contada en lengua muisca. Pero esa lengua muisca no es así como nosotros nos imaginamos hoy en día nuestro idioma, nuestro español. No, el muisca era un conjunto de lenguas, un conjunto de dialectos. Y quiero explicar este punto. Por ejemplo, en Chía se hablaba una lengua. En Zipaquirá se hablaba otra. En Bogotá, en el altiplano, se hablaba otra. Y si nos íbamos para otras regiones, por ejemplo, Boyacá, se hablaba otra. Y lógicamente todo tenía sus propios nombres y todas estas lenguas y todos estos dialectos se recogían en ese idioma muisca. Unos idiomas bellísimos y que encontramos esto en Colombia y en América Central, en toda América Central. Hay otra cosa de lo que hay que hablar y son los glifos. Son unos trazos que quedaron de una historia borrada, donde sí tenían escritura. Lo que pasa es que existen mentiras que de repetirlas y de repetirlas y de repetirlas se vuelven verdades. Y los expertos dicen que no tenían escritura. Sí la tenían, sí la tenían. Estamos hablando de unas épocas y de unos seres que vinieron de otros espacios a darnos la mano, a ayudarnos. Pero eso es parte de esa memoria que hemos perdido. Bochica, por ejemplo, aparece, igual que Lao Tse, que apareció en un buey de agua, con la diferencia que Bochica, en las narraciones, en esas historias crónicas de Indias, hablan de que apareció, o que contaban nuestros ancestros, que apareció en una especie de camello, un animal muy grande que tenía una joroba, pero que era un animal raro, que a él le llegaba luz a la cara y también sobre su cabeza, que era un personaje altísimo. Aquí hay mucha similitud con esos faraones de los que hablamos hace poquito. Muy blanco, alto, altísimo, también de ojos grandes, de pelo largo recogido, de barba larga, mágico o poderoso. Es decir, tenía un manejo de los elementos impresionante, un poquito fuera de contexto de lo que conocemos. También las crónicas hablan de que era un ser muy severo, muy justo, muy disciplinado.
pero también mencionan y hablan de la gran bondad de Él. Y que Él vino y que les enseñó todo, les enseñó de todo, que llegó por el sur de Bogotá. Eso es lo que cuenta la historia, que llegó por el sur de Bogotá y les enseñó todo. Bochica, lógicamente, queridos amigos, no bautizaba, no tenía nada que ver con una cruz, no tenía que ver nada con eso, porque en esas historias que las modificaron, a estos seres los acercaron mucho a la época de Jesús. Y resulta que Él apareció mucho antes de lo que está establecido por la historia, antes de la era de Jesús. Y precisamente por eso es que no bautizaba, no tenía nada que ver con la cruz. Esto es parte de ese sincretismo. Y él tenía, por ejemplo, igual que lo comenté en el video de los faraones, un manejo con la piedra impresionante. Cuenta las historias y las crónicas que él se remontaba, se elevaba al cielo, que se elevaba a los aires. Y desde allá hacía cosas con sus facultades y con su poder, hacía cosas aquí en la tierra. Inclusive existen dos historias muy bonitas, dos historias de agua. Una que tiene relación con esa historia antigua, del diluvio, donde hay que mencionar a un personaje que se llama Chipchacún. Y Chipchacún, tal parece, que fue uno de los personajes que tuvieron que ver con el diluvio, por un manejo poderoso con respecto al clima, a las situaciones atmosféricas, y que era definitivamente Atlante, de la humanidad anterior. Y hay otra historia, digamos una historia más nueva, que habla de una inundación que causó él en la sabana, ya en la sabana. Una inundación grande que fue una tragedia y que acabó con todos los sembrados. Y ahí es donde nace el mito del Tequendama, porque cuentan que Bochica llegó y subió al cielo, subió al arco y desde allá lanzó un rayo y abrió ese cauce de lo que hoy conocemos como el Salto del Tequendama. De esta historia se sabe solamente una parte, pero ahí están. Uno se une las crónicas y las historias y ahí está. Dicen que Bochica precisamente doblegó, detuvo esta parte atmosférica y todo este daño atmosférico que había hecho Chipchacún, y todo lo volvió y lo encauzó, lo volvió a, digamos, a la normalidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que con ese remanente de la Atlántida fue que comenzó esta nueva humanidad. Bochica, queridos amigos, tenía unos poderes increíbles, que todo se abría a su paso, dejando además unos caminos definitivos, perfectos, como con una tecnología impresionante. Así los encontraron los españoles y así hablaron de ellos, de esa perfección. Y uno se acuerda de Padmasambhava, que pasaba igual. Él caminaba y todo se abría frente a él. Inclusive, Bochica también es conocido como
Terequeteba, otro nombre. Ahora, deben haber otros, estoy segura. ¿Por qué? Por la misma razón de las distintas lenguas, de los distintos dialectos. Entonces, encontrar distintos nombres no es una cosa rara. En este punto también hay que hablar de una mujer que la describen como una mujer muy, muy linda. Una mujer llamada Huitaca, que apareció después de Bochica. Pero fue una mujer que llegó a enseñar todo lo contrario de lo que enseñó Bochica. Es decir, toda la enseñanza de Bochica en su concepto y en su simbología era de energía. Y ella llegó a hablar de la energía, pero que había que dejarla quieta, ahí, sin moverla. Y precisamente por esto, Bochica vuelve y la convierte en un ave, en un búho. ¿Qué pasa con ese simbolismo de que Bochica la convierte en un ave? Quiere decir que cambia la tendencia, que la energía vuelve y sube. Exactamente, hay un parecido impresionante, no solamente con Shakti, con Kundalini, sino también con esa serpiente emplumada de México, el Quetzalcóatl. Es la tendencia, es la iluminación, es la energía hacia arriba. Hablan estas crónicas también que Bochica vestía una túnica larga, hermosa, hasta los tobillos, y que encima de esa túnica tenía otra cosa, muy similar a las vestiduras de la época de Jesús. Pero hablan de que esas vestiduras eran refulgentes porque tenían rayos metalizados, como luces de cosas metalizadas en esas vestiduras de Bochica. Hablan también de que él bajó de un rayo multicolor. Y es que hablan de Cuchavira, y Cuchavira a veces dicen que es un ave, a veces dicen que Cuchavira es una nave, a veces dicen que Cuchavira es un rayo. ¿Por qué? Porque en el movimiento de la nave, del ave, no importa, se veían esos rayos multicolores que parecían un arco iris. Entonces uno va como atando cabos ahí. Cuchavira es muy parecido en las descripciones a un Vimana. Bochica sale y se ve y es representado como un ser con dos báculos. Y los dos báculos hablan del poder de la médula. Pero estamos hablando de todas las dimensiones. Y también sale como con un bordón hermoso, enorme, enorme. Estas crónicas, estas historias, originalmente en ese muisca y después en quechua, hablan también de que él un día se perdió en el horizonte, igual que Lao Tse, entre Iza y Sogamoso. Un ser impresionante. Hay otra presencia absolutamente sagrada. También un ser de dos báculos, Viracocha o Huiracocha. Huiracocha, el maestro sagrado del mundo. Es preinca. Es de toda esa región de Tiahuanaco entre Perú y Bolivia. Y dicen y cuentan las historias que vino varias veces. Que no solamente vino varias veces, y no solamente en la época del diluvio, y vino a hacer varias cosas, y que llegaba
precisamente al lago en un arca resplandeciente. Y también hablan de la llegada de él a ese lago Titicaca, que el fondo tiene unas formas y digamos unas formas raras, ahí, el fondo del lago, y que aterrizaba en esa arca resplandeciente de las esferas, y que llegaba a una isla en la mitad del lago, que llegaba del cielo, de Inti, que es el sol, en un pájaro Inti, a una isla Inti, del sol, de afuera, del cielo. Y está marcado, a una cueva acuática, que ahí fue donde siempre llegaba. Y de ahí, de esa cueva acuática, salió a crear los gigantes del pasado. La gente, después del diluvio, llegó a crear la gente olvidadiza, nuestra humanidad, la de ahora, y que después desapareció caminando en la espuma del Pacífico. Huiracocha, dicen que eso es lo que significa, espuma del Pacífico, que eso es la traducción. En esa lengua, probablemente porque no se sabe, no hay exactitud con respecto a eso, pero en todo esto hay que mencionar esa lengua divina, el Jaquiarú. Era una lengua que dijeron que era el Aymara, pero parece que esto no es así. Y muy posterior fue que vino ese idioma, esa lengua quechua. Esta lengua, Jaquiarú, borrada. En esa eliminación sistemática de la memoria, llena de signos, llena de cosas hermosas, muchísimo más rica que el español, pero muchísimo más rica que el español. De esta leyenda de Huiracocha, cuentan que él hacía caer del cielo fuego, que él levantaba su bastón y hacía caer fuego del cielo. Igual, las descripciones son iguales. Altísimo, de gran estatura, muy blanco, con unas barbas largas y de ojos muy grandes. También, por ejemplo, existen esas descripciones hermosas de un ser que su barba son plumas de quetzal. Un ser hermoso que llegó a través de la ruta de Venus. Enseñó esa serpiente de luz, Quetzalcóatl, que es reconocidamente azteca, que a su vez es el mismo Kukulcán maya, mucho más viejo, mucho más antiguo, de origen olmeca y tolteca. Historias en náhuatl, historias en una lengua y en una escritura sagrada, que habla de Shakti, habla de esa serpiente que flota, que asciende, que se eleva. Una memoria perdida. Pero con todos los videos y todo lo que hemos hablado, vamos dándonos cuenta, cayendo en la cuenta, que la misma historia está alrededor de todo el planeta. El mismo caso es el de Paizumé. Paizumé tiene relación con ese misterioso Paititi de la selva, una historia sagrada guaraní, una historia que en ese sincretismo hablan de que el hermano de Jesús, Tomás, era Paizumé.
con todo el amor y el respeto que me merecen tanto Tomás como Jesús. No era el hermano de Jesús, era uno de estos seres enormes, un ser grande, blanco, altísimo, de barba enorme, y que tuvo una injerencia en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Bolivia. Inclusive las crónicas hablan de que enseñó a preparar el mate y la mandioca. Casi, queridos amigos, uno de los casos más grotescos de sincretismo. Un reemplazo increíble de la memoria. Una destrucción sistemática de lo que ocurrió en toda América. Hoy es un pedacito lo que estamos conversando. ¿Por qué? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hoy tenemos doble celebración. Este es el video número 104. Quiere decir que cumplimos 2 años de videos de la memoria ancestral. Además, felices y muy agradecidos porque ya sobrepasamos los 15 millones de vistas. Hemos llegado al corazón de nuestra familia, al corazón de nuestra gente, al corazón que son ustedes, en este Dharma, en esta red. Gracias por estar ahí, gracias por aceptar este recuerdo espiritual de la memoria ancestral. Seguiremos felices, con mucho ánimo este camino, con otros videos y con otro tema. Gracias.